Bueno, muy buenas, un saludo a todos. Estamos comenzando el curso, cómo se formó la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, y estoy compartiéndoles a ustedes el cronograma del curso. Hoy, 11 de enero 2025, sesión sincrónica. Hoy corresponde los capítulos uno y 2, que tiene el título del capítulo uno es La creación de libros en la antigüedad y el capítulo 2 es El nacimiento de la Biblia. Todos los 18 capítulos del libro, aproximadamente, sí, son 18 capítulos, van a ser distribuidos en las próximas semanas. Las sesiones impares son sesiones sincrónicas, es decir, la sección uno, 3, 5, 7 y 9 son sincrónicas y las sesiones asincrónicas son las sesiones pares, la 2, la 4, la 6 y la 8 y la 10. Sesión sincrónica significa que vamos a tener un encuentro remoto, presencial remoto, es decir, al mismo tiempo que el profesor está enseñando, están los participantes recibiendo la clase. La sesión asincrónica significa que los participantes se van a autorregular en su aprendizaje. Se va a postear en la semana 2, en la sesión 2 del curso, se va a postear el material para que los participantes por cuenta propia hagan el estudio. Así que queremos decirles que este es un curso muy importante, es una capacitación necesaria para todos los que predicamos la palabra, conocer más exactamente cómo llegó a nuestras manos lo que conocemos como la Biblia. Cuando uno conoce estas cosas, entonces uno se hace más eficaz y puede ser un mejor evangelista porque puede darle a las personas a quienes uno les habla la palabra, les puede dar razones más de peso de por qué la Biblia sí es palabra de Dios. Cuando uno puede dar cuenta de dónde se encuentran los manuscritos originales o por lo menos las copias de esos manuscritos, en qué lugares del mundo hay documentos que prueban de forma contundente que la Biblia sí es un libro histórico, que es un libro que se escribió durante las fechas, las cuales el profesor Juan Carlos García Valle nos va a explicar. Por cierto, aprovecho para explicar que el profesor del curso va a ser Juan Carlos García Valle, quien es licenciado en teología del Instituto Baxter de Estudios Bíblicos y Culturales. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juan Carlos. Y dejo de compartir, ¿verdad? Un momento. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Bueno, yo estoy la verdad más que emocionado de estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a todos los que están directamente con nosotros por Zoom y a los que están vía WhatsApp en la reunión. Deseo que Dios nos guíe y nos bendiga en este curso para empezar este año 2025 con el pie derecho. Y hay que comenzar del inicio, ¿no? Nosotros estudiamos la Biblia y pretendemos interpretarla, pero a veces incluso desconocemos cómo se formó la Biblia. Lo que nosotros llamamos Biblia, que es un conjunto de libros en realidad, cómo se compusieron. De hecho, ¿en qué materiales se escribieron? ¿En qué idioma se hizo? ¿Cuáles fueron los mecanismos que tenían a su disposición los escritores sagrados para poder plasmar por escrito la voluntad de Dios revelada a ellos, tanto los profetas como también los libros históricos que tenemos? ¿Cómo fue ese proceso tan complejo que, desde luego, aunque lo ignoremos, lo que sí sabemos es que habrá sido complejo? Nuestro hermano Neil Lightfoot hace un excelente trabajo en su libro Cómo, o en su curso Cómo nos llegó la Biblia. Y nosotros hemos adaptado ese libro a nosotros para poder tenerlo disponible. Y tenemos el material ya listo, de hecho. Ya está cocinado solamente para que nosotros lo consumamos. En el grupo de WhatsApp se compartió el archivo y es el archivo que vamos a estar abriendo y vamos a estar leyendo con preguntas y reflexiones interrumpidas para que podamos tener un mejor aprovechamiento de la lectura. Pero antes, me gustaría comenzar con un video de Bible Project que nos explica un poco, de manera dinámica, diría yo, este proceso de formación de la Biblia, qué es la Biblia, cómo se formó y cuál es su propósito.
porque esas tres preguntas se hacen importantes al momento de que nosotros siquiera tocamos la Biblia para leerla y querer que impacte nuestras vidas. Así que si me lo permiten, voy a compartir pantalla para poder compartirle el video. Y cuando yo salga de esta pantalla y ustedes ya no me vean a mí, sino que vean la pantalla de mi computadora, quisiera que alguien me confirme que escuchan y que ven bien el video, por favor. Historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. ¿Escuchan bien? Correcto, hermano, perfecto. Se Ok, escucha bien. ok. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la... No hay sonido. Juan Carlos, no hay sonido. identidad. Y es aquí cuando las escrituras judías, biblioteca de libros, que surgieron... Ahora voy a darle play y me indican. todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier Ahora sí. antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. En serio, sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por
por qué nos juntaron en la forma en que lo hicieron. Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras. Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Qué lástima. Hay que ver el siguiente video para entender la respuesta de esa pregunta. Qué buena publicidad, ¿verdad? No, me pareció genial exactamente la parte del video en el que explica sobre la venida del Mesías, de Jesucristo, y cómo este continúa la historia de relación entre Dios y su pueblo. Y luego cómo los apóstoles escriben el Nuevo Testamento dirigiéndose a las iglesias, pero entendiendo que lo que está ocurriendo ahora es prácticamente el cumplimiento de las promesas que tenían en el Antiguo Testamento. A partir de ahí es que yo estoy claro en saber que Antiguo y Nuevo Testamento no son dos cosas distintas, sino una misma historia que fue interrumpida en un momento y que luego se continuó. En otras palabras y de manera metafórica, Antiguo y Nuevo Testamento no son dos caminos diferentes. Es el mismo camino, pero vamos a decirlo así, como una carretera que trasciende un país, que cruza una frontera hacia otro país. Por ejemplo, aquí en Nicaragua tenemos una carretera principal que atraviesa desde Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, que es todo Centroamérica, que se llama la carretera Panamericana. Entonces, esa carretera va atravesando los países, pero una misma, tiene el mismo nombre, de hecho. Entonces, nosotros, cuando vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo primero que necesitamos comprender es que se consiste en una misma historia. Lo que nosotros necesitamos entender es la etapa de esa historia. Y que ahora, obviamente, nosotros ya tenemos una revelación escrita completa a la cual ya nosotros no le sumamos, pero de lo que ya tenemos completado, de lo que ya tenemos escrito y revelado, nosotros mantenemos esa esperanza hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero bien,
¿Cómo se formó la Biblia? El primer punto a aclarar o el primer punto que vamos a estar estudiando es el uso de los distintos materiales. ¿Cómo escribían? Cuando la Biblia se comenzó a formar, ¿qué tipo de mecanismos de escritura existían ya? Es parte del resumen de nuestra lectura, para lo cual me permito compartir pantalla y dirigirme al archivo descargado. Permíteme un segundo. Ok. Lo tenemos. Voy a ampliar esta vista. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Me gustó mucho desde la imagen que pusieron en la carátula del archivo. Comprendamos cómo se formó la Biblia y la imagen que tenemos desde el inicio, un camino que parece muy largo y justamente ilustra este tema de la formación de la Biblia. Fue un camino, lo primero que vamos a comprender, aceptar y sí, aceptar es que es un proceso, fue un proceso complejo, demasiado complejo para que nosotros lo queramos comprender en 5 minutos y sintetizar en una oración. El punto es que por fe nosotros creemos que Dios estuvo inmiscuido en este proceso de principio a fin. Pues, como dice el escritor a los Hebreos, que Dios se había dado a conocer a nuestros padres a través de los profetas de muchas maneras, pero ahora que nos quiere hablar a través de Jesucristo, Él tiene el deseo, la intención de comunicarse, de revelarse a nosotros. Dios es quien entabla una relación con nosotros de su propia voluntad y quiere darse a conocer a nosotros. De hecho, era una de las misiones de Jesucristo, dar a conocer a el Padre, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Y el término griego, que es exégesis, o que, del que viene la palabra exégesis, quiere decir que Jesucristo vino a hacernos una exégesis del Padre. Jesucristo vino a hacernos una explicación, una demostración del carácter del Padre. Así que al analizar el carácter de Jesucristo, nosotros podemos conocer y comprender el carácter del Padre. Como decíamos, este es un resumen y una adaptación del libro de texto para el curso Cómo se formó la Biblia por nuestro hermano Neil Lightfoot. Hoy nos corresponde el capítulo 1 y el capítulo 2 de este curso, entonces, de este libro. Entonces, vamos a estar discutiendo el capítulo 1 hasta las 5 en punto, hora local. Luego vamos a tener un receso de 7 minutos y luego vamos a continuar hacia el segundo capítulo. Voy a pedir, por favor, que todos los que estamos aquí en la sala de Zoom me puedan acompañar con su Biblia en mano para que en el momento que lo solicite me puedan apoyar con la lectura de las citas bíblicas que tendremos. Eso va a ser probablemente más adelante. Capítulo 1, entonces, es la creación de los libros de la antigüedad. ¿Cómo se formaron los libros antiguos? Y cuando hablamos de los libros de la antigüedad nos referimos a toda la literatura antigua, la primera literatura que se formó como escritura. El propósito de este capítulo 1 es entender que mucho antes de la aparición de los primeros escritos de la misma Biblia, ya existía el fenómeno de escritura. El hecho de que se escribía era anterior a la escritura de los primeros libros de la Biblia. Y también ya existían los materiales sobre los cuales se hacían esos escritos. Y cómo ese avance permitió que se transmitieran y se preservaran tales escritos a través de los años y así entender las situaciones de la vida en las cuales la palabra de Dios tuvo principio. Entonces, este capítulo tiene por objeto que comprendamos primero que ya existía el mecanismo de escritura y cuáles eran esos materiales que se utilizaban. ¿Cómo y cuándo tuvieron su origen los libros de la Biblia? ¿En qué sentido son diferentes estos libros de la Biblia, los libros de la Biblia, de cualquier otro escrito de la antigüedad?
cómo los libros de la Biblia han sido preservados y nos han sido transmitidos a nosotros hasta nuestros días, siendo que han pasado muchos siglos. Para dar respuesta a estas preguntas hay que viajar en la historia a varias regiones del mundo y al corazón de incontables personas anónimas cuyo primer amor fue la palabra de Dios. La escritura antigua, en sentido general, ya era un arte establecido según, dice, las tabletas encontradas en Mesopotamia, que es lo que hoy en día se llama Irak, el país de Irak, y los jeroglíficos que encontramos en los monumentos, templos y tumbas de Egipto. Son tan antiguos como hablar del siglo XVIII antes de Jesucristo. El primer alfabeto se originó en la zona de Siria, Palestina, en el siglo XVIII, exactamente en el 1750 antes de Jesucristo. Y la evidencia más antigua de escritura alfabética primitiva la tenemos en las inscripciones protosinaíticas sobre rocas unos 1500 años antes de Jesucristo, cerca del monte Sinaí. Por lo tanto, la escritura se practicaba desde mucho antes de que Moisés, el primer autor humano de la Biblia. Por lo menos unos entre 200 y 300 años antes que Moisés comenzara a escribir los primeros libros que nosotros conocemos como Pentateuco, ya existía el fenómeno de escritura. ¿Y sobre qué materiales se utilizaban para escribir? Bueno, uno de ellos, lógicamente, era, por ejemplo, la piedra. La estela con 250 leyes del rey Hammurabi de Babilonia, esto es un icono famosísimo, esto es irrefutable, todo el mundo, todo historiador conoce estas leyes de Hammurabi escritas en esa estela, cerca de 250 leyes de Hammurabi, datan del 1750 a.C. Estamos hablando del siglo XVIII a.C. El calendario de Geser, poema sobre actividades agrícolas durante el tiempo de Salomón en el año 925 a.C. Eso también fue escrito en piedra. Las inscripciones de Siloé de Ezequías, rey de Judá, sobre conclusión del acueducto 700 años antes de Jesucristo, según el registro de Segundo de Reyes 20:20 y Segundo de Crónicas 32:30. La piedra moabita del rey de Mesa, que conmemoraba su rebelión contra Israel, siglo 9 antes de Cristo. Los 10 mandamientos mismos que fueron escritos en tablas de piedra, recordemos. ¿Quién podría ayudarme a leer, por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 18? En comparación con Éxodo 34, 1 y 28. Amén. Éxodo, ¿cuál, mi hermano? Éxodo. 31, 18. Vamos a leerlo. Éxodo 31, 18. Claro que sí. Y alguien más alista 34, 1 y 28. Dice la Biblia en Génesis, perdón, en Éxodo 31, 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora Éxodo 34, 1. Éxodo 34, 1. Entonces, aquí está. Dice Éxodo, capítulo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ok. Ahora Deuteronomio 10, 1 al 5. Cualquier otro hermano voluntario. Deuteronomio 10, 1 al 5. Nosotros podemos ver cómo el material utilizado para escribir los 10 mandamientos fue piedra. Así que ahí está en la Biblia el registro de que la piedra, no solamente con documentos o con escritos extra bíblicos, pero los mismos 10 mandamientos fueron escritos en este material. Hermana Lisanca, si me ayuda con Deuteronomio 10, 1 y 5, 1 al 5. Por aquí, Henry, mi querido hermano. Perfecto, mi hermano Henry. Ok, Deuteronomio 10, del 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en ellas tablas, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca.
E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las primeras tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Perfecto, Y muchas gracias. volví, hasta el 5, ¿no? Por favor. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Muchas gracias, hermano Henry. Bueno, nosotros podemos ver ahí cómo los mismos 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, no una, sino 2 veces. Y el arca a la que se refiere, ya nosotros sabemos, es el arca de la alianza o el arca del pacto, que es lo que estaba dentro del lugar santísimo en el templo y en el tabernáculo. Textos escritos con tinta sobre piedra recubierta con yeso. Mira qué manera más interesante, qué mecanismo más interesante de escritura. Según Deuteronomio 27, 2, 3 y Josué 8, 22. Texto arameo escrito en revestimiento de yeso sobre el muro de un templo en el Valle del Jordán con referencia a Balaam, hijo de Beor, según números 22 al 24. Está la historia de él, del año 700 antes de Cristo. La piedra fue un material. Ahora, uno que a mí se me parece mucho más fácil de utilizar para la escritura. Es difícil imaginar cómo estaban tallando en la piedra para hacer una escritura, pero en la arcilla, y como la imagen lo muestra, obviamente se escribía en la arcilla cuando aquella estaba maleable, cuando todavía estaba fácil de poder hacer la escritura sobre de ella. Pero obviamente cuando esa masa maleable ya estaba seca, entonces eso permitía que aquello quedara grabado como en una piedra. Se escribía sobre la arcilla húmeda antes de meterse al horno o secarse al sol. Sobre tabletas de diferentes formas y tamaños se escribían textos históricos o literarios. Ejemplo de ello lo tenemos en Jeremías 32:14. Si alguien, por favor, voluntario, quiere leer Jeremías 32:14. En Ezequiel 4:1 se ordena al profeta tomar un adobe y diseñar sobre él la ciudad de Jerusalén. En este caso, el profeta no tenía que escribir, sino que tenía que dibujar, diseñar sobre el adobe de la ciudad de Jerusalén. Pero le damos Jeremías 32:14. Amén, está aquí. Dice Jeremías 32:14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tomas estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Ahí está. 16,000 tabletas encontradas en Nebla con cartas, tratados, himnos a dioses se encontraron del 2400 antes de Cristo. Estamos hablando del siglo 24 antes de Cristo. Centenares de tabletas encontradas en Tel el Armana, Egipto Central, de correspondencia oficial entre faraones de Egipto y gobernantes de Palestina y Siria y Mesopotamia. Estamos hablando del siglo 14 antes de Cristo. Centenares de tabletas encontradas en Ros Sharam, el antiguo Ugarit, Siria del mismo tiempo aproximadamente. Y tabletas con crónicas de reyes mencionadas en el Antiguo Testamento como Sargón II, Sennacherib, Asnapar, Nabucodonosor, Belsasar, se encuentran en el Museo Británico. Entonces nosotros tenemos ahí una idea de el material que se utilizaba para la escritura. Sé que muchos de nosotros estaremos familiarizados con esta información, pero para otros será información nueva, de mucho valor, y como quiera, lo importante es saber desde lo más básico hasta lo más complejo del proceso de formación de la Biblia. También se utilizaba madera o cera, barras y varas de madera, según números 17:2 y 3, Ezequiel 37:16 y 17. Una tabla blanqueada de tiempos griegos y romanos llamada album, de latín blanco, probablemente el tipo de tabla que se usó sobre la cabeza de Jesús para identificarlo cuando fue crucificado. ¿Se acuerdan que en la cruz, sobre la cabeza de Jesús, pusieron la inscripción? El rey de los judíos. Estas tablas eran cubiertas de cera sobre la cual escribir y borrar como libros de anotaciones.
Podían usarse solas o atadas y darle vuelta como la página de un libro. Los romanos llamaban códice a varias tabletas unidas, el término que más se usó para referirse a un libro con muchas hojas, códice. Isaías 38 y Habacuc 2.2 podrían estar refiriéndose a estas tabletas. Mi hermana Seida, si está por ahí, por favor leanos Isaías 38 y otro voluntario nos lee Habacuc 2.2. Leyendo estos dos pasajes, vamos a identificar el uso de la madera y cera en la escritura referida en esos pasajes. Bueno, si mi hermana Ana podría leernos Isaías 38 y luego mi hermano Porfirio, Habacuc 2.2. Hermano, era que estaba Isaías. Isaías 38. Okay. 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías Ok, 38. perfecto. Muchas gracias. Habacuc 2.2. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Que dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Bien. Lo que tenemos entonces es una inferencia de que en estos pasajes, por el contexto o el momento histórico de estos pasajes, se estarían refiriendo más bien, más que a tablas de piedra, a tablas de madera con cera, que son las que podemos ver en la imagen. Ahora, un siguiente material y quizás más interesante, más complejo de cómo lo utilizaban para la escritura, el metal. Tenemos una referencia en Éxodo 28:36 de que al oro como superficie sobre la cual se escribía. En Éxodo 28:36. Hermano Eliezer, por favor. Amén. Éxodo 28:36. Dice la Sí. palabra en Éxodo 28, el verso número 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Ok, entonces, probablemente la referencia ahí es una tabla, perdón, una lámina de oro. El metal sería utilizado, uno de los materiales utilizados para la escritura. Los registros de gobierno de Grecia y Roma eran inscritos sobre tabletas de bronce. A los soldados romanos, dados de alta, se les concedía una pequeña tableta de bronce con privilegios especiales llamada diploma. Un pequeño rollo de plata del siglo VI antes de Jesucristo, usado como amuleto alrededor del cuello, tenía una bendición sacerdotal tomada de Números 6, 24 al 26, la bendición sacerdotal que nosotros leemos allá, siendo este el rollo más antiguo conocido que contiene palabras de la Sagrada Escritura. Mire qué clase de valor que tendrá ese rollo. Escucha este material, ostraca, nombre dado a los fragmentos o tiestos de cerámica sobre los cuales se escribía, una manera de reutilizarlos tal como hoy reutilizamos el papel de desecho. ¿Qué eran los ostraca? Eran tiestos de cerámica con el nombre, bueno, este es un ejemplo, tiestos de cerámica con el nombre de Namer, primer faraón egipcio, que data de el 3100 antes de Jesucristo. Tiestos con el nombre de Peca, rey de Israel, de cerca del 735, siglo VIII antes de Cristo. Y tiestos que contienen el alfabeto hebreo de 22 letras de cerca del 1100 antes de Jesucristo.
la ostraca de Samaria con anotaciones sobre mercancías recibidas por el palacio de Jeroboam II del 750 a.C. son algunos de los ejemplos de este material utilizado para la escritura antigua. Las cartas de Laquis, con correspondencia entre un oficial de Laquis y un subordinado actuando en Judá bajo ataque por Nabucodonosor. Una de ellas empieza con esta frase: que Tetragramatón haga que mi señor escuche noticias de paz. 25 o más ostracas con pasajes cortos del Nuevo Testamento también están en un museo. Y en el siglo V antes de Cristo, a los ciudadanos impopulares de Atenas se les desterraba escribiendo sus nombres sobre ostracas. De ahí viene el término ostracismo, que se refiere al acto de aislar a alguien de la vida pública. Qué interesante. Ostracismo. ¿Había escuchado ese término antes? El papiro, probablemente el material que más hemos escuchado, que se escribía en la antigüedad, el papiro y el pergamino, ya vamos a entrar al otro, pero por ahora el papiro, ¿en qué consistía? Mencionado en el libro de Job 8:11, cuando dice, pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos. Por lo tanto, el papiro es una caña que crece en pantanos y ciénagas cerca del río Nilo. Por eso, en esta región, en Egipto, era el primer lugar donde se desarrolló este mecanismo de escritura o este material de escritura, el papiro. Usado como material de escritura desde aproximadamente 3000 años antes de Jesucristo, también tenía muchos otros usos, especialmente para hacer naves de junco que se consideraban veloces. Nosotros le podemos leer eso en Isaías 18:2, Job 9:26 y Éxodo 2:3. Según Plinio, del papiro se aprovechaba su fibra, la cual permite extraer tiras delgadas, muy delgadas y anchas para entretejerlas de forma cruzada y luego secarlas al sol. Luego eran suavizadas y daba como resultado un papel pulido de diferentes calidades. Llegó a ser materia prima universal para hechura de libros en Grecia y Roma, por lo tanto, es muy probable que haya sido el material utilizado por los autores del Nuevo Testamento, mencionado específicamente en la segunda carta de Juan, versículo 12, como el papel. A este papel se podría estar refiriendo, el papiro. Era el material de escritura más común para los escritores del Nuevo Testamento, pero también tendríamos el siguiente que vamos a leer a continuación. La palabra griega para papiro es biblos. Vea qué interesante, de donde viene el término Biblia. La palabra derivada para biblión significa rollos de papiro. La palabra Biblia es el plural, aunque nosotros decimos la Biblia en singular. En griego, la palabra Biblia es el plural de rollos de papiro y significa los libros, de modo que la palabra Biblia se remonta a la planta de papiro que se producía allá en orillas del río Nilo. Pero otro material muy común y de fácil acceso, o no voy a decir de fácil acceso, pero muy común para los escritores del Nuevo Testamento fue este último llamado cuero o pergamino. El pergamino fue todavía más popular que el papiro porque era más duradero. El pergamino, dice, el material conocido como pergamino se ha relacionado erróneamente con Pérgamo, porque se creía que un rey de este lugar se vio obligado a usarlas cuando el rey de Egipto le cortó el suministro de papiro. Hoy se sabe que las pieles de cuero se usaban desde el año 2500 antes de Jesucristo en muchos lugares. Sin embargo, las palabras pérgamo y pergamino van a seguir siendo relacionadas, querámoslo o no, pues porque son tan similares. Para utilizarlos, el cuero y el pergamino primero se limpian y se tratan en agua de cal viva. Luego el cuero se curte. A eso es a lo que nosotros llamamos los curtidores en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos se menciona ese trabajo, los curtidores, y se refiere a los hombres o a las personas que hacían este trabajo de lavar el cuero o de tratar el cuero con agua de cal viva. El cuero se curte con reactivos químicos para diferentes usos, pero en el caso del pergamino se estira y se seca sobre un marco. También se le conoce como vitela. Los rollos del Mar Muerto, los que encontramos nosotros en el Mar Muerto, se escribieron sobre cuero. El Talmud judío estipula que la Torá se copia sobre pieles de animales.
El segundo a Timoteo, Pablo pide que se le envíen los pergaminos. Se refiere directamente no solamente al hecho de los rollos, sino al material en el que están escritos, refiriéndose probablemente a las porciones del Antiguo Testamento que él poseía. El pergamino al final triunfó sobre el papiro, pues era más duradero, más durable. Así, desde el siglo IV hasta la Edad Media, el principal soporte para la palabra escrita de Dios fue el pergamino. Nosotros podemos ver, tenemos una diferencia de pergamino, papiro, dos, ostraca, metal, madera, arcilla y piedra. Tenemos una amplia variedad de materiales. Obviamente, lo hemos mencionado no en un orden meramente histórico, porque como ya decíamos recientemente, incluso el pergamino puede ser ubicado desde hace muchos años antes de Jesucristo, muchos siglos de hecho, antes de Jesucristo, pero sí se le ha ubicado de una forma en la que fueron tomando importancia. O sea, lo más popular al inicio era la piedra, luego la arcilla. Y como ya datamos o identificamos cronológicamente, el pergamino fue el material que duró más tiempo en ser popular hasta que se inventó, obviamente, la imprenta y el papel, que nosotros conocemos como el día de hoy, y entonces fue sustituido el pergamino por el papel que se extrae de los árboles, como nosotros los conocemos. ¿Qué es lo más interesante de esto? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué es lo más interesante de esta parte de los materiales de las escrituras antiguas? Que si usted lo notó, cada uno de estos materiales tuvimos citas bíblicas y ejemplos de escritos bíblicos que utilizaron cada uno de estos materiales. Tuvimos los ejemplos, ustedes me ayudaron a leerlos. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Tenemos ejemplos de escrituras de los profetas que fueron escritos en tablas de madera. Tenemos ejemplos de cómo los papiros eran el material más común y más accesible para los escritores del Nuevo Testamento, y luego el pergamino. El mismo Pablo dice que me traigan los pergaminos. Entonces, ¿por qué es importante conocer estos distintos materiales? Porque en cualquiera de ellos, en cualquiera de estos casos, hay ejemplos de porciones bíblicas que se habrán escrito en esos materiales. Los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Entonces, es importante conocer los tipos de materiales porque cuando nosotros leemos la Biblia, un error común de uno, obviamente de alguien principiante en el estudio de la Biblia, un error común es pensar que la Biblia siquiera fue escrita en español o que fue escrita así como nosotros la tenemos hoy en día en papel. Cuando usted abre su Biblia, digamos para un lector primerizo de la Biblia, abre su Biblia y entonces el primer error común y aceptable es creer que la Biblia desde su origen estuvo escrita en español. Y el solo hecho de saber que la Biblia no fue escrita originalmente en español y no fue escrita de la manera en la que nosotros la tenemos hoy en día o la conocemos hoy en día en el papel que se extrae de la madera, de los árboles, ese solo hecho nos tiene que poner a pensar no solo que el proceso de escritura de la Biblia y de formación de la Biblia fue complejo, sino que tiene que haber fenómenos, y de hecho hay disciplinas de estudios bíblicos y de estudios extrabíblicos que se dedican a comprender los fenómenos que ocurrieron en el proceso de formación de la Biblia. Lo que estoy queriendo decir es, por poner un ejemplo sencillo, ok, si acepto que la Biblia, si entiendo que la Biblia no fue escrita en español originalmente, que el Antiguo Testamento mayormente fue escrito en hebreo y arameo, algunas pequeñas porciones escritas en griego y el Nuevo Testamento principalmente escrito en griego koiné, el solo hecho de saber que originalmente esos escritos estuvieron en otro idioma, me tiene que poner a pensar a mí y me tiene que hacer reflexionar en que hay una traducción entre el idioma original y el idioma mío como lector contemporáneo o como lector actual. Y en toda traducción, vamos a decirlo así porque estamos en una clase de estudios bíblicos, en toda traducción
por mucho esfuerzo del traductor, en toda traducción siempre va a ocurrir fenómenos que van a discrepar del sentido original. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos seriamente la Biblia y queremos incluso hacer un exégesis de un pasaje determinado, aunque no conozcamos el hebreo ni el griego, una herramienta recomendable es poder utilizar alguien que no hable griego, que no entiende el idioma del griego que se escribió en el Nuevo Testamento, pero hoy en día hay tantas herramientas que me permiten a mí acceder al idioma original sin ser experto en ese idioma y poder por lo menos querer interactuar con el idioma original. Y en muchas ocasiones me voy a dar cuenta que, por ejemplo, si estoy leyendo una versión Reina Valera 60 en español y me voy al original griego de algún pasaje del Nuevo Testamento, voy a darme cuenta que hay situaciones en el idioma original que no se logran explicar a cabalidad en el español, que no tienen el sentido equivalente 100% en español. Y que entonces cuando yo como estudiante o maestro de la Biblia me doy a la tarea de hacer ese proceso, de hacer esa indagación, esa investigación, entonces yo primero estoy siendo diligente y segundo, voy a enriquecer mi enseñanza, tanto sea personal o sea compartida como maestro, voy a enriquecer la enseñanza del pasaje que estoy estudiando, del pasaje al que le estoy haciendo un exégesis. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo que usted diga un poema de amor en español a que sea dicho en otro idioma. Y todos comprendemos y aceptamos que, por ejemplo, algo que es poético tiene características métricas, tiene características literarias propias en el idioma original que no van a ser equivalentes a un idioma secundario, a un idioma al que sea traducido. Y entonces, de ahí en adelante, usted puede leer la palabra de Dios en español, y es lo que hacemos. Pero si quiere profundizar en el estudio de la Biblia, tanto de manera personal como si es un maestro y va a compartir, se hace netamente necesario que podamos ir y por lo menos indagar. Hay herramientas electrónicas, están en internet y son gratis, como un interlineal en el que nosotros podemos encontrar pasajes, cualquier pasaje del Nuevo Testamento, y ponemos el pasaje y nos aparece el equivalente en griego y cada palabra con su equivalente en español, de manera transliterada, no traducida, sino de manera transliterada. Y entonces usted va a notar que algunas palabras no tienen el mismo equivalente que tienen en su Biblia en español. Esto es porque obviamente no tendría el sentido. Y entonces ahí es donde el traductor tiene que hacer una tarea de interpretación muchas veces. Pero si usted, repito, quiere ir todavía más allá y profundizar, lo primero es reconocer que la Biblia no fue escrita en español, que no fue escrita en el material que nosotros la tenemos hoy en día, y que entender que cualquier pasaje del Antiguo Testamento, o que algunos pasajes del Antiguo Testamento fueron escritos en tablas de piedra o en tablas de madera, o fueron escritos en arcilla, todo eso nos tiene que enriquecer nuestro conocimiento de este proceso complejo de formación de la Biblia para enamorarnos todavía más de lo que nosotros tenemos hoy en día. Recuerdo que cuando éramos novios, yo le hice al inicio de nuestra relación, yo le hice a la que hoy es mi esposa, yo le hice una cartita de esas de amor que uno hace. Pero si ustedes le preguntan a ella, era una carta que me tomó casi todo un día realizar, poder configurarla, poder hacerla, porque tenía recortes, tenía detalles, tenía tanto diseño. Y yo estoy seguro que cuando ella la leyó, no solamente apreció el mensaje de la carta, sino el material y todos los detalles de formación. Y no sé por cuántos años guardó eso, pero lo tuvo guardado por mucho tiempo. Cuando nosotros vemos la Biblia, muchas veces hasta dejamos tirada nuestra Biblia por ahí en algún rincón de la casa, hasta se empolva, se ensucia, porque la tenemos tan accesible, lo tenemos tan fácil, pero cuando ya conocemos un proceso tan complejo como el que hemos mencionado, y eso que solo estamos mencionando en los materiales,
cuando ya conocemos cómo ha sido ese proceso tan complejo, mi deducción es que conocer esa información tiene que enamorarnos más de la palabra de Dios que nosotros tenemos a nuestro acceso. Y no podemos seguir menospreciando la Biblia como un libro cualquiera. Y lo mejor de todo, Dios ha sido parte de ese proceso. Dios siempre se ha valido de los procesos y de la evolución secular que ocurre en la humanidad para beneficiar a su pueblo. Entonces, nosotros, humildemente, debemos ver nuestras Biblias y pensar en todo ese proceso complejo, en toda esa escritura compleja, en los materiales, en cómo pudieron preservarse las palabras que Dios quiso que se preservaran a nosotros, siendo que algunos de estos materiales que mencionamos eran tan difíciles de preservar. Y ahí estuvo la tarea de muchos hombres santos de Dios queriendo hacer copias y copias y copias para preservar a nuestros días lo que hoy conocemos como la Biblia. Un proceso tan complejo, muchas veces lo menospreciamos. Esta es la primera parte, el primer capítulo, que solamente hemos hablado de los materiales de escritura antigua. Vamos a ir a nuestra pausa porque ya estamos a las 5 en punto. Vamos a ir a nuestra pausa de 7 minutos y luego regresamos con el capítulo 2 de este libro para que sigamos comprendiendo cómo se formó la Biblia. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, téngalo ahí, anótelo si es necesario y en cuanto regresemos de la pausa, entonces lo podemos hacer. Podemos despejar sus dudas. Hermano Rocky, ¿le puede dar pausa a la grabación? Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo capítulo para comprender el proceso de formación de la Biblia ya propiamente. Lo que dijimos antes en el capítulo 1 era comprender o conocer los materiales de escritura antigua y cómo varias porciones del Antiguo Testamento especialmente estuvieron en alguno de esos materiales, sea en tablas de piedra o en tablas de madera o en tablas de arcilla, incluso el papiro y el pergamino para el Nuevo Testamento más comúnmente. Y ahora comparto pantalla para que continuemos nuestra lectura hacia el capítulo 2 de El nacimiento de la Biblia. El propósito de este capítulo, número 2 del libro, es analizar el proceso histórico que influyó en el inicio y la formación de la Biblia y los idiomas en los cuales se escribió con el fin de fortalecer la credibilidad que ella tiene como libro que recoge la información necesaria para la fe. Si recuerdan, antes de que hagamos la lectura, si recuerdan, en algún momento del video que vimos al inicio, casi al final en realidad del video, se preguntaba, ¿y cómo es posible que libros o escritos que datan de un periodo de tiempo muy largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hay cientos de años, hay siglos de distancia? Y no solamente el tiempo, sino también muchos escritores distintos, en lugares distintos. Entonces la pregunta que hacía el video casi al final era, ¿cómo es posible que todo eso tenga una unidad temática? Bueno, es porque nosotros aceptamos y reconocemos por fe que la Biblia sí tiene diferentes autores humanos que fueron utilizados por Dios, como los profetas o los apóstoles, pero hay un autor o un autor principal y en realidad los escritores fueron coautores de este autor principal. Este autor principal es a quien nosotros llamamos el Espíritu Santo, que inspiró, que fue quien coordinó, que fue quien pudo manejar todo este proceso de una manera armoniosa para que ofreciera una misma historia desde el principio hasta el final. Y también considerar un aspecto subyacente es que tanto los profetas del Antiguo Testamento, que ya fueron posteriores a las leyes de Moisés, que ya fueron posteriores a los escritos de Moisés, como incluso los apóstoles en el Nuevo Testamento, dominaban a profundidad la escritura. Los apóstoles dominaban a profundidad las escrituras hebreas
y los profetas siempre estaban dominando a profundidad o tenían un gran conocimiento de las profecías y de la historia del Pentateuco, o como ellos lo llamaban, la Torá. Entonces, el poder conocer la escritura sagrada a profundidad, lo que hasta el momento de ellos tenían disponible, les permitía siempre estar tejiendo la historia de un momento a otro y cómo los momentos que ellos estaban viviendo eran como una especie de cumplimiento de la profecía que estaba o que los precedía. Entonces, al analizar el proceso histórico que influyó en el inicio y la formación de la Biblia y los idiomas en los cuales ésta se escribió, esto nos va a fortalecer la credibilidad que la Biblia tiene como libro que recoge la información necesaria para nuestra fe. Ya hemos dicho, hemos explicado en este curso, en este programa de estudios bíblicos, que la Biblia no pretende ser un libro de historia, o ser un libro de ciencia, o ser un libro de química, o ser un libro de psicología, pero si un psicólogo lee la Biblia, cree que todos los consejos que están en la Biblia son consejos psicológicos. Si un historiador lee la Biblia, cree que todos los relatos históricos que hay en la Biblia tienen que cumplir las características de un relato histórico secular, pero no es así porque la Biblia no pretende ser eso. Desde el inicio hasta el final, la intención de la Biblia, como se dice en el Evangelio de Juan, es hacer que nosotros creamos, como dice el escritor del Evangelio de Juan, el mismo apóstol Juan. Jesús hizo y enseñó muchas cosas que si se pusieran por escrito no cabrían los libros en el mundo. Pero dice, las que están escritas aquí se escribieron con el propósito de que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Entonces, nosotros conocemos o comprendemos que habría mucho más que decir históricamente, científicamente, literariamente, sobre la historia del pueblo de Dios e Israel, o el pueblo de Dios, la iglesia y Dios mismo. Pero lo que está escrito, lo que está, vamos a decirlo así, sintetizado en las páginas de lo que llamamos Biblia, es lo que Dios quiso que nosotros preserváramos para nuestra fe, para que seamos capaces de creer, porque obviamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a saber que van a haber preguntas sin responder en la Biblia, porque ella no pretende responder todas nuestras preguntas. Ella apunta hacia un objetivo, que todo lo que está en ella sea suficiente para nuestra fe y nuestra salvación. Lo que esté fuera de eso, lo que esté fuera de ese tema, van a ser detalles que la Biblia no pretende llenar, huecos que la Biblia no pretende llenar, y que nosotros no tenemos por qué discutir con la Biblia solo porque no llena esos huecos. Para eso hay herramientas bíblicas y extrabíblicas para que nosotros hagamos un estudio más profundo. La palabra Biblia, esto ya lo mencionábamos anteriormente, la palabra Biblia significa literalmente los libros. A la Biblia se le considera el resultado de un proceso histórico que se desarrolló bajo la favorable y directriz influencia del que es autor de todas las cosas. Vean ahora, hace un momento estudiábamos los materiales y ahora vamos a ver las formas de la escritura antigua. La primera forma que teníamos o que fue común fue el rollo. Por muchos siglos, cuando el soporte sobre el cual se hacían los escritos era el papiro o el cuero, la forma de ellos era el de rollo. Un rollo de papiro era el resultado de pegar las hojas orilla con orilla. ¿Se pueden imaginar ese proceso tan complejo y tan delicado? El escrito se hacía sobre una de las caras del rollo. La organización del texto sobre la superficie del rollo era en columnas de 7 a 10 centímetros de ancho y el tamaño de los rollos era como máximo 10 metros. Se puede imaginar un rollo 10 metros de largo. Qué delicado, sí, delicado era ese material. Pero eso da a entender el gran esfuerzo que hacían los escritores para poder tener una escritura sobre un tema determinado y especialmente los escritores de la Sagrada Escritura. El Evangelio, según Mateo, necesitaba un rollo de unos 10 metros de largo. Este es un dato muy importante porque significa que mientras el rollo permaneciera en uso, cada uno de los evangelios y hechos
y tal vez algunas de las epístolas más largas tenían que circular de manera individual. Hoy en día, como los tenemos lo que se conoce tipo códice, el libro, entonces obviamente los podemos tener juntos. Pero imagínense si quisiéramos tener todas las cartas de Pablo en un mismo rollo. Si solo el Evangelio de Mateo podría tener 10 metros de largo el rollo, sería casi imposible tener, o sería imposible tener todos los escritos del Nuevo Testamento en un mismo rollo, porque el rollo era tan delicado, tan frágil, que entonces por eso había que tener un rollo para un libro o un rollo para otro libro. El tipo códice. La forma de rollo de un libro dio lugar al códice. La palabra códice era la que se usaba para referirse a una tableta romana para escribir. Y también es el término que se llegó a usar para un libro con hojas, como un libro en el sentido moderno del término. Para el tiempo del siglo II, el uso del códice entre los cristianos estaba tan extendido que su introducción debe haber tenido lugar para el año 90 después de Cristo, más o menos, en torno al Apocalipsis. En la elaboración de un códice, las hojas, se colocaban juntas, dobladas a la mitad y cosidas, como en un cuaderno. ¿Han visto ustedes los cuadernos cosidos que llevan una costura? Y luego abiertas en páginas separadas. El resultado era un libro que podía ser leído fácilmente, ser enviado y cargado fácilmente. Podía ser escrito en ambas caras de las páginas y hasta podía ser encuadernado para incluir varios libros en uno. A diferencia del rollo, que como decíamos antes, el rollo solo se podía escribir en una cara del rollo. Ya decíamos aquí en la mitad de este párrafo, el escrito en rollo se hacía sobre una de las caras del rollo, mientras que en el códice lo que estamos comprendiendo es que eran hojas dobladas y luego se ponían una sobre otras y se trazaba una costura en el medio para poder tener, así como los cuadernos que tenemos hoy en día, los cuadernos que son cosidos. Y la ventaja de los códices es que se podía escribir en ambas caras de la página o de la hoja. El resultado era un libro que podía ser leído, llevado, cargado, y podía ser escrito en ambas caras de las páginas y hasta podía ser encuadernado. Así podíamos tener todas las epístolas paulinas en un solo códice, por ejemplo. La primera forma de la Biblia. Hubo un tiempo cuando Dios hablaba a los seres humanos de forma oral. Eso es evidente cuando leemos, por ejemplo, el Génesis, que Dios hablaba a Adán, que Dios habló a Caín incluso de forma oral, Dios habló a Moisés de forma oral. Sin embargo, más adelante empezó a ser necesario que quedara un registro escrito para las generaciones futuras, lo cual ha sido claramente el propósito de Dios desde el inicio. Y voy a pedir que un voluntario lea Romanos capítulo 15, versículo 4. Los teléfonos son inteligentes, ellos son. Romanos 15, 4. ¿Qué tú sabes? ¿Tú sabes? Hermana Seide, Amén, encendió el hermano. micrófono. Bueno, hermana Marilay. Dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok. Nosotros podemos ver ahí cómo el apóstol Pablo interpreta el propósito de Dios desde el inicio. Que las cosas que se escribieron antes se escribieron para, o sea, se quedaron registradas para nuestro propósito, para nuestra esperanza. El Antiguo Testamento, tradicionalmente, ¿no? Hemos aprendido que Moisés fue el primero como autor del Pentateuco en poner por escrito la revelación divina y esto ocurrió unos 1500 años antes de Cristo. Algunos han objetado, o antes se objetaba la autoría mosaica del Pentateuco, argumentando que para el tiempo de Moisés no existía la escritura, no existía el mecanismo de escribir. Sin embargo, con el capítulo anterior, nosotros ya pudimos datar que, por ejemplo, el Código de Hammurabi databa desde el siglo XVIII antes de Cristo. Así que ese no sería un argumento válido para desestimar la autoría mosaica del Pentateuco.
Luego, por ejemplo, Josué, quien también escribió en el libro de la ley de Dios, según Josué 4:26. Más adelante, otros autores hicieron lo mismo al poner por escrito otras revelaciones y eventos, de modo que las generaciones posteriores consultaban los escritos de sus predecesores. De este modo, los libros del Antiguo Testamento fueron agrupados en una sola colección. Oiga bien, estas fechas son importantes, probablemente sean incluso información considerada para examen. Dice que los libros del Antiguo Testamento fueron agrupados en una sola colección, así de manera de códice, en una sola colección alrededor del 400 antes de Jesucristo, en el tiempo de Esdras. Bueno, no a modo de códice, porque el códice es más tardío, pero lo que quiero decir es que fueron agrupados. Se pudieron establecer una especie de canon, eso es lo que quiero decir. Se pudieron establecer un conjunto, porque no crean ustedes que desde que Moisés comenzó a escribir el Pentateuco, ya estaba la intención, bueno, de terminar los libros del Antiguo Testamento. Estos van a ser los libros del Antiguo Testamento y yo estoy poniendo por escrito estos libros para que se vayan sumando al canon. No. De manera orgánica, de manera natural, los escritos fueron surgiendo, y luego, con Esdras, muy probablemente, que era muy diligente en lo que tenía que ver con la literatura, en tiempos de Esdras se agruparon, se coleccionaron los rollos y se pudo establecer algo como un canon del Antiguo Testamento de las escrituras hebreas. Al tiempo de Jesús ya se podía identificar un canon del Antiguo Testamento. De hecho, en los evangelios dice que Jesús citaba la ley, los profetas y los salmos. Los salmos como siendo el libro más importante de los escritos. En el video nosotros entendíamos esa palabra que los hebreos usaban para referirse al Antiguo Testamento. ¿Qué era? ¿Cómo le decían los hebreos al Antiguo Testamento? Las escrituras. Sí, pero en el video aprendimos una palabrita técnica. La Torá. Bueno, no Tanakh. El Tanakh. Tanakh. Y el video nos explicaba que Tanakh es como un acrónimo, ¿no? Como una abreviación de decir la Torá, el Nevi'im, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá se refiere a lo que nosotros llamamos Pentateuco, pero tenemos que entender que Torá es el término hebreo y Pentateuco es el término griego. Porque nosotros venimos de una traducción latina, de la Vulgata Latina, y la Vulgata Latina viene de una tradición griega, de la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta nombró a los libros de la Torá como Pentateuco, los 5 libros. Entonces, por eso, los hebreos llamaban al Antiguo Testamento el Tanakh, una forma resumida de decir la Torá, los primeros 5 libros de la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. Y esos escritos se refieren a los salmos, los proverbios, y ustedes ya saben. Los que nosotros conocemos como poéticos o sapienciales. De este modo, los libros del Antiguo Testamento, ya decíamos esto, un dato importante que da el historiador Flavio Josefo es que ningún libro fue añadido al Antiguo Testamento después del tiempo de Malaquías. O sea, en el periodo de intertestamentario, en el periodo de silencio de 400 años, Flavio Josefo prácticamente nos está diciendo que 400 años antes de Cristo, que es en torno a Malaquías, se concluye la colección de los libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros diríamos el canon del Antiguo Testamento de la escritura hebrea. Y Flavio Josefo confirma esto, que después de Malaquías, en el periodo intertestamentario, no se sumó ningún otro libro. No quiere decir que no hubo producción literaria, sí la hubo y muchísima. Por ejemplo, en las Biblias católicas usted puede encontrar los libros de los Macabeos, que son las historias de este periodo de estos gobernantes en Palestina. Pero entonces, ¿qué pasa? Sencillamente que no se añadió más. Y Jesús, por ejemplo, no cita a los Macabeos, aunque no quiere decir que no fueran libros conocidos o escritos conocidos en el tiempo de Jesús e incluso para los apóstoles. Ya el video nos explicaba algo sobre eso. El Nuevo Testamento, a diferencia de los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento se escribieron en un periodo mucho más corto. Estamos diciendo que si Moisés comenzó a escribir los primeros escritos del Antiguo Testamento en torno al 1500 años antes de Cristo, o sea, el siglo XV, XVI antes de Cristo, y Malaquías lo estamos ubicando en el siglo V antes de Cristo, el 4000 y pico antes de Cristo, eso nos da un periodo de 1100 años, desde Moisés hasta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. 1100 años, 11 siglos
de producción literaria para el Antiguo Testamento. Se pueden imaginar el gran periodo, el largo periodo histórico que abarcan estos libros del Antiguo Testamento. Mientras que, a diferencia muy abismal, el Nuevo Testamento solamente contiene, históricamente hablando, un periodo de escritos de unos 50 años. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, y no creamos nosotros que Mateo iba a la par de Jesús escribiendo el Evangelio de Mateo, o que Marco le estaba preguntando a Pedro lo que iba a escribir. No, sino que quedaron las enseñanzas de Jesús y se transmitían de manera oral y se compartían de manera oral, pero tarde o temprano había la necesidad de poner por escrito esas tradiciones orales. Entonces, ahí estuvo la diligencia. Primero, del Espíritu Santo para inspirar a los escritores del Nuevo Testamento, pero luego también su propia diligencia para poner por escrito. Y como dice, por ejemplo, Lucas, cuando le escribe a Teófilo, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, que él indagó profundamente, hizo una investigación, fue a consultar fuentes, fue a entrevistar personas. Y entonces Lucas puso por escrito el Evangelio y también el libro de los Hechos. Pero ese fenómeno de escritura de los primeros libros del Nuevo Testamento, dicen que entre los primeros libros del Nuevo Testamento está la primera carta a los tesalonicenses, y también entre los evangelios, el primero en ser escrito habría sido el de Marcos, que Marcos toma como fuente principal los relatos de Pedro sobre las enseñanzas y las acciones de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Que los primeros libros del Nuevo Testamento se escriben en torno al año 50 después de Cristo. Y el último libro se escribe a finales del siglo I, que sería el Apocalipsis. Entonces estamos diciendo que entre el primero y el último libro que se escribe en el Nuevo Testamento solamente hay un periodo de 50 años. Incluso estos profetas, estos apóstoles, estos escritores se conocían, como Pedro, por ejemplo, habla sobre los escritos de Pablo en su carta y reconoce que algunos de esos escritos son difíciles. El mismo Pablo también cita en sus cartas otras cartas que él ha escrito, como al final de la carta a los Efesios. ¿Qué pasa entonces? Que hay una diferencia muy grande entre el periodo de tiempo histórico que abarca el Antiguo Testamento, 1100 años, al periodo de tiempo histórico que abarca el Nuevo Testamento, que solamente es en torno, todo el Nuevo Testamento gira en torno al siglo I. Siglo I, la iglesia primitiva, y lo que ocurre en ese periodo de tiempo, solamente unas 5 décadas. Posteriormente, los relatos orales acerca de la vida de Jesús fueron insuficientes, y entonces surgió la necesidad de poner por escrito tales relatos, lo que ya decíamos, dando como resultado primero los 4 evangelios y luego el libro de los Hechos. Luego, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que, bueno, principalmente el apóstol Pablo comienza a sembrar iglesias, plantar iglesias, y con el nacimiento de las iglesias en el mundo greco-romano, entonces surge una nueva necesidad. Ahora ya no solamente hay que dar los relatos históricos de las enseñanzas y de la vida de Jesús, sino que ahora hay que hacer tratados doctrinales. Y ahí tenemos una gran función de parte del apóstol Pablo, que es probablemente el mayor productor de doctrina en el Nuevo Testamento, pues 21 de las cartas y de los escritos del Nuevo Testamento son producidos por el apóstol Pablo. Dando como resultado los 4 evangelios, luego el libro de los Hechos, y por último, a finales del siglo I, se escribió el Apocalipsis. Nuestra Biblia actual, lo que tenemos que ver ahora, la organización del Antiguo Testamento en nuestro canon protestante, vamos a decirlo así, sigue este orden, continuando con la tradición de la Septuaginta, la versión de los 70. Primero, tenemos 4 divisiones en el Antiguo Testamento. Primero, los 5 libros de la ley, o lo que nosotros conocemos como Pentateuco, del Génesis a Deuteronomio. Segundo, 12 libros de historia, de Josué a Esther, libros a los que nosotros llamamos históricos. 5 libros de poesía o de sabiduría, conocidos desde Job hasta Cantar de los Cantares de Salomón. 17 libros de profetas o proféticos. Nosotros los dividimos o los subdividimos en 5 profetas mayores y 12 profetas menores.
Se le llama así por el contenido literario de sus escritos, desde Isaías hasta Malaquías. Pero ahora quiero que usted note conmigo la diferencia de la división canónica del canon protestante y del canon judío o del canon hebreo. Dice, es importante tomar como referencia la forma como están agrupados estos mismos libros en la Biblia hebrea. La Torá, o lo que se conoce como la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los mismos a los que nosotros llamamos Pentateuco. Pero vean ahora qué importante es esta diferencia significativa. La segunda división que hacen los hebreos es la de los profetas. Por eso decíamos Tanakh, Torá, Neviín, que quiere decir profetas. Ellos nombran o subdividen profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas anteriores? Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. ¿Y cuáles son los profetas posteriores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los libros de los 12 profetas menores. A lo que nosotros llamamos libros históricos, los judíos conocen como libros de profetas anteriores. Y a los que nosotros llamamos profetas, los profetas tanto mayores como menores, ellos simplemente lo llaman profetas posteriores. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea por qué los hebreos conocen a los libros que nosotros llamamos históricos, los conocen como profetas anteriores? Mientras van pensando la respuesta, regálenme un segundito solo para encender la luz por aquí. Bien. No pudiera decir porque, por ejemplo, la Biblia se divide en tres grandes épocas. Está lo que es la época, ahora se me fue el término, iba a decir, la época patriarcal, correcto, ¿no? ¿Verdad? Que hacían una función de profeta. Dios le hablaba de manera oral a ellos. Entonces, por eso pudiera decir que ellos lo reconocen como los otros profetas, que ya Dios había hablado anteriormente a través de ellos. Una idea más o menos. Muy buena idea. Muy buena idea. Ahora bien, también consideremos una cosa. Para nosotros, la historia es lineal. ¿Sí o no? Para nosotros la historia es pasado, presente y futuro. Y cuando hablamos de nuestra historia, o cuando hablamos de cualquier historia, de la historia de la humanidad o de la historia de un pueblo, de la historia de una civilización, siempre estamos pensando en esa historia bajo esos tres ejes: el pasado, el presente y bueno, el futuro no puede ser historia, pero nos referimos al futuro de una manera, vamos a decirlo así, predictiva, por decir algo. Entonces, en ese sentido, para nosotros la historia es lineal, pero para la mentalidad hebrea, la historia no solamente no es lineal. Para ellos la historia es cíclica. O sea, como dice una frase muy sabia, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Para los hebreos, la historia del pueblo se repite una y otra vez, pero el fundamento de su historia tiene que ver con las profecías. ¿Por qué llaman los judíos o llaman los hebreos a los libros que nosotros conocemos como históricos, los llaman profetas anteriores? Sencillo. Porque para ellos hay un eje profético interpretativo de su historia. Repito, los judíos o hebreos del Antiguo Testamento están pensando en los sucesos de su historia como el cumplimiento de algo, de una palabra profética que ellos ya tenían. ¿Cuál sería ese eje profético interpretativo de la historia para los hebreos? Deuteronomio, capítulo 28 y capítulo 29. ¿Quién recuerda el contenido de Deuteronomio, capítulo 28 y capítulo 29? Hay un texto que... En Deuteronomio 28 y 29. Sí, yo creo que en Deuteronomio
28, Jehová Dios habla con el pueblo y les habla claramente de las bendiciones que ellos iban a recibir si ellos eran obedientes a Exactamente. Dios, pero también si eran desobedientes, las consecuencias que iban a arrastrar. Entonces, a partir de Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29, el pueblo de Israel tiene una base, o sea, básicamente ellos pueden predecir su futuro sobre la base de ese pasaje, porque está claro, ¿no? Dios les dice, estas cosas les van a acontecer si obedeciereis a los mandamientos que hoy les he mandado. Entonces, prácticamente ellos están prediciendo su futuro, pueden predecir su futuro si ellos deciden tomar un camino o el otro. ¿Cuáles son los dos caminos? Obediencia o desobediencia. Cuando ellos entran a la tierra prometida, evidentemente, de manera consecuente, ellos van a tener una historia. Y ellos, por ejemplo, en el libro de los jueces, cuando nosotros vemos que el pueblo estaba de manera desorientada, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ellos, vea, lo que estaba diciendo de la historia cíclica, usted lo puede comprobar en el libro de los jueces, ¿sí o no? El libro de los jueces tiene un ciclo histórico. El pueblo caía bajo el verdugo, bajo un verdugo, y entonces Dios enviaba a alguien que los liberara y que fuera su caudillo para que los liberara de ese verdugo. Y luego el pueblo se arrepentía, el pueblo, Dios los perdonaba, les enviaba al caudillo para que los liberara del verdugo. Tenían un periodo de paz con alguno de estos jueces, con cada uno de estos jueces, pero luego otra vez el pueblo se pervertía y otra vez caía en la necesidad de tener un caudillo para que los liberara. Y ahí podemos ver el ciclo casi interminable del pueblo. Por eso, cuando ellos hablan sobre el periodo de los jueces, de ese momento histórico, ellos lo pueden llamar al libro de los jueces de una manera profetas anteriores, sencillamente porque es el cumplimiento de la profecía que se fue dada en el Deuteronomio, si me doy a entender. La palabra de Deuteronomio 28 y 29 constituye una profecía para ellos. Así que cuando ellos están desarrollando su historia, pueden ver el cumplimiento de un camino u otro. Como decía nuestro hermano, las bendiciones por obedecer o las consecuencias de desobedecer. Por eso es que ellos, su historia, la ven como el cumplimiento profético de lo que ya estaba dicho por Dios. Y por eso es que ellos conocen al libro de Josué y de Jueces y de Samuel y de Reyes como profetas anteriores, porque para ellos es un cumplimiento profético. ¿Y cuáles son los escritos para ellos? Bueno, los escritos son los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones. Ya ves que Lamentaciones nosotros lo tenemos dentro de profetas, ¿sí o no? Está dentro del bloque de los profetas mayores. Eclesiastés, Esther, Daniel, mire. Daniel, que nosotros lo conocemos como profeta mayor, aquí está como un libro de los escritos. Esdras, Nehemías y los dos libros de crónicas. Por lo tanto, la Biblia hebrea solo tiene 3 divisiones mayores. Según Lucas 24:44, un pasaje que ya citábamos. Los profetas son tomados juntos en un solo libro conocido como el libro de los 12. A Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, se les denomina profetas anteriores, y la Biblia hebrea no incluye los libros conocidos como deuterocanónicos, como sí lo incluye la Biblia católica. Eso ya es un dato que ya conocíamos. La organización del Nuevo Testamento, algo menos complejo para nosotros. Tenemos 5 libros de historia, o los llamamos como los 4 evangelios y el libro de historia, pero también se le puede conocer como los 5 libros de historia porque los evangelios, eso es lo que narran la historia de Jesús. 21 libros de doctrina, a los que ya hacíamos referencia, incluyendo las epístolas paulinas y las epístolas universales. Un libro de profecía, el libro de Apocalipsis. Aunque Apocalipsis es un libro muy multifacético, de muchas caras, porque tiene género literario de epístola. Recuerden que hay 7 cartas en los capítulos 2 y 3. Tiene un género como epístola porque desde el inicio, desde el primer capítulo hasta el último, tiene un destinatario. Entonces, hay una intención al escribir hacia ese destinatario, que son las 7 iglesias del Apocalipsis o las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Así que en ese sentido tiene el género epistolar,
pero también tiene el género histórico, porque nos cuenta de la historia, pero también tiene el libro, el género profético, porque encontramos en él algunas profecías sobre los acontecimientos futuros, futuros para el autor. Ahora para nuestros días ya son pasados. Los 5 libros de la historia son los 4 evangelios y el libro de los hechos. Los evangelios son escritos, son históricos, pero no incluyen la totalidad de la vida de Jesús, algo que ya decíamos. Los evangelios no pretenden ser un registro análogo de la vida de Jesús desde que nació hasta que murió, sino que son esbozos de algunas de las grandes enseñanzas, sermones y acciones de Jesús y sus logros. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos, debido a que presentan los eventos de una manera muy similar entre sí. El evangelio de Juan es diferente porque hace hincapié en la deidad de Jesús. En ese sentido, el evangelio de Juan suele ser más como un tratado teológico. Los 21 libros de doctrina incluyen las epístolas de Pablo, escritas antes de su encarcelamiento, antes de su encarcelamiento de 2 años en Roma, y las epístolas escritas después, o sea, primera y segunda Timoteo y Tito. El libro de Hebreos es de autoría desconocida. Algunos creen que fue Pablo, otros creen que fue Apolo, otros no se ponen de acuerdo, aunque muchos creen que fue escrito por Pablo. El único libro de profecía escrito a finales del siglo I es el Apocalipsis. Y eso que no profecía en el sentido del Antiguo Testamento propiamente. Ahora hablemos un poco de los idiomas en los que se escribió la Biblia. Esto ya lo mencionábamos en el capítulo anterior, pero profundicemos un poco más. El hebreo. La mayoría de los libros de la Biblia están escritos en hebreo, especialmente el Antiguo Testamento. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Voy a reconocer que cuando estudié en Baxter hebreo y griego, el griego me gustó más que el hebreo. El hebreo de verdad era como el chino prácticamente. Porque obviamente hay una mayor relación entre el griego y el español que entre el español y el hebreo. Entonces, al estar más familiarizado y de hecho al ver que muchos términos médicos, por ejemplo, muchos términos de medicina o muchas especialidades de medicina tienen que ver directamente de un término griego. Por ejemplo, decimos el cardiólogo, porque cardos en griego es corazón y logos es estudio. Entonces, el cardiólogo es el que estudia el corazón. El podólogo. Podólogo quiere decir el doctor que se especializa en todos los problemas de los pies, porque podos en griego es pies. Y cosas como esas. El término estomatitis, decimos nosotros, que es enfermedad en la boca, porque estoma en griego quiere decir boca. Entonces, al haber una mayor relación entre el español y el griego, personalmente me atrajo más el griego. Voy a decir que no me fue mal en hebreo, pero no me gustaba tanto como el griego. Una de las cosas que no me gustaba de este idioma es que a diferencia del español se escribe de derecha a izquierda. Es un idioma que carece de vocales. El hebreo no tiene vocales. Fueron los masoretas hasta el siglo VIII después de Cristo que le incluyeron las vocales a este idioma para cobrarle sentido y resucitar el idioma que ya estaba muerto. Como dato especial, se tiene que el Salmo 119 está enumerado de acuerdo con las letras del alfabeto hebreo. El arameo es un idioma similar al hebreo y llegó a ser la lengua común en Palestina, la lengua vernácula. Jesús habló arameo. Cuando nosotros vemos la película de la Pasión de Cristo, me encanta que el productor Mel Gibson, como los actores y las actrices, hicieron un gran esfuerzo por aprender el idioma arameo, porque querían darle el mayor sentido natural y original a la película de los sucesos históricos originales. Entonces, esa fue una tarea titánica, aprender un idioma que no era fácil de aprender. Cuando nosotros vemos y escuchamos en el idioma original de la película, Jesús está hablando, bueno, el actor que interpreta a Jesús está hablando en arameo, porque ese era el idioma en el que Jesús hubiera hablado con sus discípulos. El arameo en el tiempo de Jesús era la lengua vernácula, la lengua local de Palestina, aunque también dominaban el griego porque obviamente cuando iban al mercado, cuando salían de sus fronteras por alguna situación comercial que viajaban hacia otras ciudades, el idioma que se hablaba en el imperio greco-romano era el idioma griego koiné, el griego del pueblo. En el Antiguo Testamento hay algunas porciones escritas en arameo, por ejemplo, Daniel 2.4 hasta Daniel 7.28.
y Esdras 4:8 hasta Esdras 6:18, Esdras 7:12 al 26. El arameo dice, permítame, el arameo es muy parecido al hebreo porque las letras hebreas cuadradas se tomaron prestadas para el arameo, pero son idiomas diferentes. Un dato importante es que los rollos del Mar Muerto presentan un pequeño fragmento de Daniel y en medio de Daniel 2:4 el hebreo se detiene y el arameo empieza exactamente como nuestro texto de 2000 años más tarde. Esta transición del arameo al hebreo también es confirmada por los rollos del Mar Muerto, porque los dos manuscritos que tienen esta sección tienen el cambio del arameo al hebreo precisamente donde nuestro texto moderno lo tiene. El arameo se hablaba en Palestina para el tiempo de Jesús. Era el idioma en el que hablaban Jesús y sus discípulos. El idioma vernáculo, pero como ya decíamos, cuando se relacionaban con otras personas o cuando los judíos de la diáspora venían, por eso se le conoce como helénicos, porque ellos dominaban ya el idioma griego. Palabras del Nuevo Testamento en arameo. Podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Talita Kumi, cuando Jesús le dijo a la niña, levántate. Y Marcos lo tiene que traducir porque Marcos está escribiendo a una audiencia, a la iglesia en Roma. Efata, sé abierto, en Marcos 7:34. Cuando Jesús gritó desde la cruz en Mateo 27:46, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo podemos ver ahí, lo podemos escuchar en la película de la Pasión de Cristo, por ejemplo. Abba era el término para padre, que lo cita Pablo en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Maranata, que también lo cita Pablo en 1 Corintios 16:22, el Señor viene. Son algunas palabras en arameo en el Nuevo Testamento, pero mayormente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los libros que conforman el Nuevo Testamento fueron escritos en griego casi en su totalidad, casi al 100%. Estaba en la providencia divina que se escribiera en este idioma, pues era el que se hablaba por todo el mundo mediterráneo conocido. Se le consideraba el idioma universal. Fue una de las tareas de Alejandro Magno, unificar al imperio con una misma lengua. Al griego del Nuevo Testamento se le llama como griego goiné, que significa griego común o el griego del pueblo. Un ejemplo aquí, elogio del escriba. El escriba capacitado era altamente apreciado. Eran los responsables de escribir y copiar la mayor parte de los documentos oficiales. Numerosos escribas trabajaban simultáneamente y copiaban sus manuscritos por dictado. El escriba se sentaba sobre un taburete con algo bajo sus pies para levantar las piernas y con el códice puesto sobre sus rodillas. La pluma del escriba era un junco afilado con una hendidura de forma, una plumilla, que formaba una plumilla. Su tinta era el carbón en polvo mezclado con agua y goma. Su equipo incluía un estilógrafo, una regla para hacer líneas de pergamino, como podemos ver nosotros ahí, una esponja para borrar y limpiar la pluma, una navaja para afilar y piedras pómez para suavizar la pluma y la superficie para escribir. Entonces, con eso nosotros podemos ver los idiomas en los que fue escrito la Biblia. Hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, casi en su totalidad, en hebreo, con algunas pequeñas porciones en arameo. Porque el arameo ya viene a ser el resultado o la mezcla de cuando los judíos fueron al cautiverio babilónico y entonces obviamente su lengua se transformó con los idiomas de aquella región y ya cuando regresan, entonces ya nosotros tenemos, por eso es que en el libro de Daniel, el profeta exílico, tenemos la interrupción. Por eso es que podemos ver en el libro de Daniel, que es el profeta que está en el exilio, tenemos una interrupción de los dos idiomas, del hebreo al arameo. Y cuando ya regresan, Esdras, que ya viene después del cautiverio, entonces ya tenemos escritos de Esdras en arameo. Y ya al tiempo de Jesús, el arameo se constituye como la lengua vernácula, la lengua local de Palestina. Jesús, los discípulos hablaron arameo. Hay una versión de la Biblia llamada la Peshita. ¿Alguien ha escuchado sobre esa versión de la Biblia? La Peshita es la traducción al español. Hay una teoría
de que si Jesús y sus discípulos hablaban originalmente de manera natural, hablaban arameo, entonces hay una hipótesis que los evangelios fueron escritos originalmente y que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en arameo. Entonces, basado en esa suposición o en esa teoría, la Peshita es una traducción de esos textos arameos al español directamente. A diferencia de nuestras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera 60, que con lo que nosotros tenemos ahí es el español traducido de las versiones que provienen del griego. La Peshita es una traducción que viene del arameo al español directamente. Cualquier curioso puede indagar más sobre esta versión. Es muy interesante ver cómo hay muchas diferencias en palabras y en términos, porque son dos caminos muy distintos. Traducir del griego como traducir del arameo. Pero ya nosotros comprendemos entonces que Antiguo Testamento principalmente escrito en hebreo y Nuevo Testamento principalmente escrito en griego, y es un griego koiné, con excepción de la epístola a los hebreos, que tiene un griego muy clásico, un griego muy estilístico, el griego de los poetas de la antigua Grecia, pero la mayoría de los textos vienen del griego koiné. Me disculpan, el guardián de la casa está haciendo su trabajo. Bueno, mis hermanos, esto ha sido nuestro capítulo 1 y 2 del libro Cómo se formó la Biblia. Es una adaptación del libro de nuestro hermano Neil Lightfoot. A mí me parece que el hermano hace un muy buen trabajo, y sobre todo nuestros hermanos directores de EVI han hecho esta adaptación con estas imágenes para que nosotros la tengamos fácil. Vamos teniendo la explicación y vamos viendo la imagen, entonces podemos imaginarnos lo que se está explicando en letra, ¿sí o no? Hasta me ahorraron trabajo de tener que preparar diapositivas, pues no hace falta preparar diapositivas con este material, que es el material que se compartió en el chat. Entonces, la intención es que previo a la clase, previo a la sesión en vivo, usted haga la lectura del material, y si surge una duda, una pregunta técnica o una pregunta para profundizar algún punto de la lectura que no quedó claro en la lectura misma, entonces usted lo trae a la clase, despeja su duda. Si no tenemos la respuesta de manera instantánea, durante el receso vamos a investigarla, y el punto es que quedemos claros, que podamos despejar todas las dudas, y que al final de esta sesión estamos claros en los materiales que se utilizaron en las escrituras antiguas, en cómo las porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento encajan en esos materiales mismos, y sobre todo también en la formación de lo que se llamaba el rollo, el códice, hasta lo que hoy en día conocemos como el libro, y los idiomas en los que fue escrita originalmente la Biblia. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario final para que vayamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy, sábado 11 de enero del año 2025. Solamente un dato curioso. Sí, mi hermano. Me llamó la atención de cómo miran los israelitas el tiempo. O sea, nosotros lo vemos de forma como lineal y ellos lo ven cíclico. Y es curioso que ellos regresaron a su tierra. O sea, se está repitiendo otra vez las profecías para ellos. Al regresar ellos en 1948 a su tierra, entonces se ve la idea que usted expuso de la cíclica, que así es como ellos miran la profecía. Entonces eso me llama la atención. Sí, sí, muchas gracias por su comentario. A mí también me llama mucho la atención esa diferencia entre nuestra manera de comprender la historia y la manera hebrea de comprender la historia. Pero es que todo parte de la profecía. Todo parte de la profecía. Para ellos todo tiene que ver con la profecía que fue dada de parte de Moisés. ¿Algún otro comentario o pregunta final? De lo contrario, estaríamos pidiendo a nuestro hermano, a ver, quedamos nosotros. Voy a pedir a mi hermano Eliezer que por favor nos despida en oración. Amén, amén, claro que sí. Oremos.
Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por esta clase tan maravillosa. Pedimos una bendición especial para mi hermano Rocky, Padre Celestial, mi hermano Juan Carlos, Padre Celestial, esperando que tú puedas bendecirlo de una manera especial. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen de aprender esto, Señor, esto que han aprendido, compartirlo con nosotros. Te pedimos que les premie con grandes bendiciones de lo alto. Gracias por cada hermano que en este día ha hecho el esfuerzo de poder acceder a través de esta plataforma. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, que como obreros que somos nos permita cada día prepararnos y que lo que aprendamos acá podamos compartirlo con otros. Es la intención, es el deseo, Señor, que Rocky y los hermanos tienen de que nos capacitemos para que a la vez podamos compartirlo con otros. Señor, ayúdanos cada día a perseverar en este camino hasta el final de nuestros días o hasta el levantamiento que pronto por fe sabemos que tú harás a tu iglesia. Señor, gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.